Benedictus Dominus Deus Hermanitas, Israel, paz y bien. Que el Señor siempre cuia nos tenga con su santa visitavit bendición. explicit Que el Señor siempre redentionem nos tenga con su plebis guía, con su ayuda. Que el suae. Señor siempre esté caminando al lado nuestro. Que el Señor siempre sea nuestro cobijo, que sea nuestra sombra, que sea también nuestra guarida, nuestro refugio, el lugar donde nosotros vamos en cada momento del día cuando necesitemos Sicut alzar los locutus ojos a est Dios. Como Sancto. siempre, vamos a empezar con una oración, invocando la presencia del Padre, del Cuia Hijo y seculo del sunt Espíritu Santo. profetarum Amén. Invocamos la meum. presencia santísima de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Paráclito. Le invocamos al Espíritu Santo para que venga en este día a llenar nuestro corazón de paz, a llenar nuestro corazón de consuelo, a llenar nuestro corazón Accelam de sus aguas puras, cristalinas, que para que se muevan dentro de nosotros, para que esas aguas puras, cristalinas, sean ese motor que nos mueva cada día. Hoy día tenemos este tema amado del Salmo 130, del Salmo 34, del Salmo 22, 25 y de otros salmos más. Es algo que nosotros como cristianos católicos debemos profundizar y conocer, porque es este salmo el que nos ayuda a dar un paso más en cómo nosotros dirigirnos a Dios, cómo suplicar a Dios en los momentos de tribulación. Por eso dice, desde lo hondo te grito a ti, Señor. Eso es lo que dice textualmente aquí en la palabra de Dios, en la Biblia de Jerusalén. Y también vamos a ver cómo el Señor, después de este grito, amanecerá en nosotros, nos traerá una nueva luz. Nosotros hemos visto ya entonces cómo ahora que estamos en el tiempo de Pascua, de resurrección, esa luz poderosa de la creación nueva que hizo Jesucristo, nosotros tenemos que tomar esa luz para que esté dentro de nosotros y ser portadores de esa luz, caminar siendo luz y desechando todo lo que pueda venir de las aguas contaminadas de la confusión, todo lo que pueda venir de que nos pueda nosotros poner un tropiezo y saber aprender a caminar entre escorpiones y serpientes. Eso es lo que hemos estado caminando y hoy llegamos a un punto en que cuando nosotros salimos al desierto, cuando nosotros somos llamados por el Señor a salir a ese desierto que es el lugar de encuentro de Dios con cada uno de nosotros, es el lugar que va a lo más íntimo, a lo más profundo de nuestro ser. A ese lugar vamos a ir hoy y vamos a tener la sorpresa posiblemente de que ese lugar profundo, primero muchas veces nosotros no queremos ir porque tenemos temor de ir a lo más profundo de nuestro corazón. A veces nosotros queremos evadir ir ahí. Y nosotros vamos a ver cómo incluso el Papa Francisco, cuando en su catequesis que daba sobre el Padre Nuestro, él decía, nos invitaba a toda la iglesia que tenemos que tener una oración audaz. Y decía él que esa oración audaz era gritar con fe al Altísimo. Entonces vamos a ver hoy día esto de los gritos, porque parecería contradictorio que un católico, un cristiano esté diciendo otro, grítale a Dios o grítale al Señor. Y aquí es este salmo que nos dice que grito desde lo hondo al Señor, ¿no? Entonces vamos a ver que en la palabra de Dios hemos visto muchos gritos, como Jesús gritaba en las plazas para anunciar algo muy potente, cuando él quería anunciar algo que iba a ser revelado, algo que iba a ser poder que bajaba del cielo para obrar en la tierra. Veíamos los gritos de los profetas en las plazas, que cuando se le querían también hacer el oráculo de Yahvé y hablar algo de parte de Dios, alzaban la voz. Y ahora vamos a ver estos gritos también que vienen por parte de los fieles, por parte de cualquiera de nosotros que estamos delante de Dios y que queremos vivir iluminados por el Espíritu Santo para que nuestra conciencia se active a la luz de Dios. Tenemos nosotros muchas veces conciencias dormidas, conciencias que nosotros mismos hemos adormecido. Y nosotros hemos adormecido
¿Con qué? Con nosotros, con palabras que nosotros mismos hemos tomado como que fueran de Dios para nosotros. Nosotros mismos a veces nos consolamos, no con la consolación verdadera que viene de Dios, que vamos a ver hoy día este tipo de consolación, sino tal vez con un consuelo que escuchamos de alguna frase bonita y nos cogimos y eso nos ponemos como que fuera una cobija encima de la tribulación de nuestro corazón, de lo que tengamos adentro cada uno de nosotros. A veces nuestro corazón está gritando, nuestra alma está gritando y como digo, la callamos, le ponemos esa manta para que se quede tranquilita la conciencia, dormidita, calientita y que no se remezca. Hoy día vamos, por medio de la luz del Espíritu Santo en su santa palabra, vamos a ver entonces cómo despertar esa conciencia, cómo ir a lo más íntimo de cada uno de nosotros, cómo nosotros así vamos a poder despertarnos verdaderamente y vamos a comenzar a caminar en ese camino que el fiel justo camina. Entonces vamos a ver que en la palabra de Dios, como les decía, los fieles también tienen diferentes gritos. En los salmos, por ejemplo, muchos salmos llaman a los gritos de júbilo, esos gritos que salen de un corazón agradecido, de un corazón que ha visto la grandeza de Dios, que sale una alabanza de la boca de un corazón que está contemplando lo que Dios ha hecho, no solamente en la historia, sino en la historia de cada uno de nosotros, un grito de júbilo. También podemos ver un grito de guerra cuando estamos llamados a entrar en batalla más conscientemente, con oraciones de batalla, ya conscientemente pidiendo al Señor que nos ponga la armadura de Dios y cuando el Señor nos llama como soldados valientes a estar delante de la guerra, delante de la batalla, ¿no? Y que delante nuestro sabemos que está también María Santísima, los ángeles, los santos, etcétera, pero son esos gritos de guerra, ¿no? Entonces vemos esos gritos, vamos a desechar hoy noche los gritos que son en cambio por ira, por cólera, porque eso en la palabra de Dios mismo rechaza ese tipo de gritos. Entonces no vamos a hablar de gritos de cólera, vamos a sacar esos gritos, digamos, que son humanos, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Nosotros como humanos también gritamos. Yo les pregunto a cada uno de ustedes y a mí misma, ¿cuándo fue la última vez que gritaste? No, que gritaste con todo el corazón y posiblemente fue hace muchos años, hace mucho tiempo, porque de pronto no hemos conocido esto y la importancia de la oración, del grito, de gritar, pero no de cualquier forma como estamos viendo. Es como si en la vida podemos gritar a veces de frustración, podemos gritar de iras, podemos gritar porque nos hicieron una gran injusticia, podemos gritar también de dolor, ¿no? Tal vez ante la pérdida de un ser querido, y así tenemos diferentes gritos, pero muchas veces esos que deberían ser gritos, gritos sonoros que salgan de nuestra boca, se van guardando dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro interior y le vamos, como digo, tapando. Yo con asombro a veces veo personas que están, no sé, han perdido un hijo o un esposo y claro, nosotros como personas de fe sabemos que la muerte no termina ahí, sino que comienza la vida eterna y para nosotros, todos nosotros tenemos que ver con ojos de fe la muerte, pero también nosotros, y eso nos explica el catecismo de la Iglesia Católica, nosotros tenemos que vivir el duelo y muchas veces tenemos que expresar ese duelo, ese dolor de perder a esa persona amada con un grito, ¿no? Y es un grito de dolor, tal vez no es un grito de rebeldía o de ira, pero es un grito de dolor, pero lo reprimimos, lo guardamos y le decimos, no, ya está con el Señor en el cielito, cosa que podría ser, ¿no? No decimos que no, pero nosotros como humanos necesitamos expresarnos, necesitamos sacar. Por eso aquí vamos a tomar esto del Salmo para desarrollar todo esto que nosotros debemos aprender a hacer. No solamente el Salmo, como les decía el Papa Francisco, también nos dice en las catequesis sobre la oración, de que aprender a gritarle a Dios. Y que dice, grítale tus sufrimientos, grítale lo que tienes adentro al Señor, grita. No es un grito como decía de ira, de cólera,
como podríamos tal vez malinterpretar, y cuando si yo dijera, hermanita, hermanito, grítale al Señor, me van a decir, estás loca, Anita, ¿no? ¿Cómo le voy a gritar a Dios? Entonces vamos a quitar un poco esos de pronto muros que tenemos nosotros puestos y esas cobijas que digo calentitas para tapar nuestra conciencia, para irnos a lo profundo de nuestro ser. Por eso el título que pone la Biblia de Jerusalén a este salmo es De Profundis, en lo profundo, en lo profundo, en lo hondo. Nosotros vamos a entrar entonces a las raíces bíblicas, a las raíces hebreas. ¿Qué significaba esto de lo hondo, la hondura, la profundidad para los israelitas? Les voy a leer aquí directamente. Para ellos era algo terrible, algo incomprensible, emparentado con la muerte. Era lo mismo que el abismo. Eso era lo hondo. Y dice, desde ahí le grito al Señor, ¿no? Para el israelita, si leía o oraba con este salmo, era un momento, no solamente él, sino como tal vez como nación, como pueblo, que estaban en lo más hondo, que han caído en ese abismo, ya sea por culpabilidad de nuestros pecados, porque a veces nuestros pecados nos llevan, las causas del pecado nos llevan a lugares de abismo, a lugares que está en lo hondo, que está en esas aguas de caos que decíamos que están en el Génesis 1, ¿no es cierto? En lo profundo de estas aguas de caos, donde todavía Dios no ha intervenido, porque nosotros con nuestro pecado nos hemos enceguecido. No puede ser esa hondura, pero también puede ser esa hondura, ese abismo que hemos sido arrojados por una injusticia, que hemos sido arrojados sin culpa, que podemos estar ahí sufriendo algo muy grande, muy fuerte, que nosotros no hemos querido llegar ahí, ni hemos propiciado para llegar ahí. Entonces, en esa hondura, ahí viene este orante, sale este orante y salen estos actores en el Salmo, que primero es Dios, segundo es el orante, que somos cada uno de nosotros. Nos vamos a poner la figura del orante, y también sale la asamblea, el pueblo, porque el orante nunca debe estar solo en su oración, nunca debe sentirse que está solo en esa oración profunda, ¿no? Entonces, de profundis en esta hondura, para el cristiano ya, nosotros esto desde lo hondo que dice aquí la palabra de Dios, es una metáfora que nos habla de estar en tribulación, de cualquier forma, como tú hayas llegado a esta tribulación. Nosotros siempre vamos a contemplar y saber y conocer, ¿no?, que nosotros de pronto que no estamos en esa situación porque nosotros propiciamos, como decía hace un momento, pero eso no significa que yo sea un cristiano, un orante impecable, sin culpa, sin pecado delante de Dios. No. Este de aquí va a ser un grito que, a pesar de que yo esté en un momento de tribulación que yo no busqué, un momento de tribulación fuerte que me tiene a mí abatida, que me tiene a mí en una tormenta, en medio del desierto. Imaginémonos que se haya levantado una tormenta de arena donde uno no ve nada y uno en fe comienza a caminar, a caminar, a caminar, y uno no sabe cuándo va a terminar esa tormenta. Así se han sentido muchas personas cuando han pasado por tribulaciones. Otra imagen de una tribulación ha sido estas grandes olas, como por ejemplo están relatadas en el Salmo 107, ¿no? Esas grandes olas que vienen y parece que van a taparnos completamente, y son esos ríos que ya se comienzan a convertir en tsunamis, y esos son esos momentos fuertes de tribulación. Cuando hay alguien que llega a la vida de una persona que está en tribulación y esa persona no sabe orar verdaderamente con estos gritos al Señor, pidiendo mismo a la palabra de Dios que ponga palabras de mi angustia, de mi dolor, de mi tribulación, si es una persona que no ha vivido eso, le va a llevar a aconsejar que simplemente usted entregue y diga, ponga todo en las manos de Dios, y te ponen esas palabras que son verdaderas, pero a veces se sienten vacías, porque el mismo Señor en la palabra de Dios, eso está en 2 Corintios, en el capítulo 1, que les voy a leer directamente de aquí, nos explica que uno puede
y llevar consolación a alguien que está en tribulación, a alguien que está en esta hondura, desde lo hondo, desde lo profundo, no solamente de mi alma, de mi corazón, sino de la situación misma que a veces uno camina, que ya no ve salida por ningún lado, que ya no ve ninguna solución, y son esos estados, como decía, de desierto, de olas, de ríos, de tsunamis, que uno tiene el alma atribulada. Y no significa que uno no confíe en Dios. Aquí hay que ver entonces, por eso en el título de esta enseñanza les ponía el grito del justo, el grito del injusto, el grito del malvado, el grito que está en un pecado pero empedernido y que no quiere salir de ahí, va a ser completamente distinto al grito de un justo. El grito de un malvado, de un injusto, de un empedernido, va a ser un grito de rebeldía contra Dios, de un por qué, pero por rebeldía, por soberbia, porque no acepta la tribulación, porque quiere sacarse esa piel de sufrimiento para estar en un bienestar del mundo. Nosotros vamos a diferenciar ese grito que vamos a tocar en un momento más también esto, pero que no nos interesa mucho porque vamos a concentrarnos en este grito del justo. ¿Quién es el justo? El que camina en los mandamientos de Dios. ¿Quién es el justo? El que ha salido justificado por Dios. ¿Qué significa salir justificado por Dios? El que ha sido perdonado. El que cae 70 veces 7, como lo dice el libro de los Proverbios, pero que se levanta con la gracia y la ayuda de Dios. Que no es que no pecamos, sino al pecar nosotros enseguida viene en nuestro corazón el arrepentimiento y el buscar estar delante de Dios, delante de la presencia de Dios en gracia. Ese es un justo. Entonces, ¿cómo grita este justo desde lo hondo de la tribulación, desde lo hondo de la situación que cada uno de nosotros podamos estar? Vamos nosotros también a encontrar que en este desierto que les dice que se levanta esta tormenta, que se levanta toda esta arena que no te deja ver, uno va a caminar con pasos que parecieran que uno no avanza y que cada paso le cuesta. Puede haber esos momentos tan fuertes que siempre uno sabe que está siendo escuchado por Dios y que va a recibir ese consuelo que les decía. Y el Señor va a mandar personas a consolarte, pero personas que han sido primero consoladas por Dios. Solo que les quería llevar a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. Miren qué hermosos los títulos con que hoy día el Señor se presenta delante de cada uno de nosotros. Si nosotros estamos atribulados por el pecado que estamos tal vez atados, pues llamemos hoy al Dios de las misericordias. Si estamos en una tribulación que hemos sido tal vez atadas por injusticias, por momentos que vivimos fuertes en la vida, que nos presenta la vida, como dice el Papa Francisco, y en ese momento entonces vamos a invocar al Dios de toda consolación. Dice en el versículo 4, que nos consuela en toda tribulación, en toda hondura, en lo más hondo, en lo más profundo, vamos a recibir el consuelo de Dios. Entonces, con esto yo voy a ir a lo que decía al principio, que nosotros no queremos a veces ir a lo profundo de nosotros, porque ahí nos vamos a encontrar con esa tribulación que nos puede traer angustia, que nos puede traer esos momentos fuertes de lucha espiritual y de fe. Una lucha fuerte de donde yo debo ser probada por el amor de Dios, a ver cuánto yo confío y cuánto camino en confianza en medio de eso que estoy caminando y que no sé cuándo se va a solucionar lo que estoy viviendo. Y es más, se presenta la realidad tan dura a veces, tan cruel la realidad, que nos muestra a nosotros que no hay salida,
Y en esos momentos, queridos hermanos y queridas hermanas, es cuando nosotros invocamos al Dios de la consolación y va a venir ese momento que uno mismo se va a sorprender de que uno, a pesar de que dice, esto no hay salida, parece que están cerradas todas las puertas, que en el río se puso un dique y no pasa el agua, no pasa el agua, que se construyeron unos muros gigantescos. Pues en ese momento, cuando viene el Dios de todo consuelo, en ese momento usted va a tener fe. Y todo lo que los demás, incluso puede venir personas que les van a decir, no, ya esto, ya olvídate, no hay nada que hacer. Y usted va a tener fe y usted va a decir, qué impresionante lo que Dios hace en mi alma. Ahí va a haber la victoria. Querido hermano, cuando le hablen mucho de la victoria de Cristo, la victoria, victorioso, triunfante, el triunfo, y no le hagan creer que eso significa que el Señor le va a quitar todo problema, todo obstáculo para que usted viva una vida libre de tribulación, libre de obstáculo, pues está contando mentiras, querido hermano, porque toda persona, y el Señor mismo nos dijo en el Evangelio, aquí en la tierra tendremos tribulación. ¿Cuál será la victoria? Es cuando justamente invocamos al Dios de todo consuelo, que viene en siempre cuando estamos en tribulación, cuando estamos en dolor, cuando estamos también en crisis fuertes a veces de fe, cuando estamos caminando y de pronto hemos perdido esa fervor y estamos caminando un poco en esa que se llaman los santos, que llaman la noche oscura, donde ya no se siente tanto las cosas, pero uno hace por fe. Son momentos como fuertes del alma, momentos fuertes que a veces uno ahí, cuando uno se va adentro de su corazón, adentro y no teme ir adentro, y uno le pide el Dios del consuelo, ven, Dios de la misericordia, ven, Espíritu Santo, ilumíname, llévame tú a lo más hondo. Ahí vamos nosotros a encontrar esos gritos que de pronto están reprimidos dentro de nuestros corazones, queridos y queridas hermanas, ¿no? Porque a veces estamos diciendo, ¿no? De boca para afuera, cosas que hemos oído que los santos dicen o que la palabra de Dios dice, como por ejemplo el libro de Job en el capítulo 2, ¿no? El capítulo 2, cuando ya Dios permite a Satanás que le pruebe a Job, ¿no? Que le mande dolores y Satanás le dice mismo, el momento que le toque su carne es el momento que Job renegará de ti, ¿no? Y le manda, dice ahí, unas llagas desde la coronilla, dice la palabra de Dios, hasta las puntas de los pies, ¿no? Eran como unas llagas, estaba todo llagado él, ¿no? Y la esposa de Job le dice, maldice al Señor, imagínense, ¿no? Tal vez nosotros no escuchemos esas palabras tan fuertes de personas que nos rodean, o tal vez que sí, ¿no? A veces nos dicen, ya ves tu Dios, ¿no? Ya ves tu Dios te olvidó. Eso es lo mismo que está diciendo la esposa de Job, maldice al Señor, maldice a Yahvé. Y ahí Job le dice, estás hablando, no digo yo la palabra, estás hablando estupideces, dice. Estás hablando como una estúpida. Así le dice, ¿no? Porque estaba diciendo cosas que salen justamente de un corazón que no ha sabido caminar en fe y que el momento que le tocan su carne enseguida reniega de Dios y enseguida pierde la fe. Nosotros queremos entonces caminar un paso más allá de eso que posiblemente hemos vivido, ¿no? Que viene la prueba y enseguida nos viene rebeldía acá al corazón. Enseguida nos viene rechazo, enseguida nos viene, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Ya? Y viene ese grito que, como decía, esa queja que yo decía hace un momento, que no es de un corazón justo, no es de un corazón santo, no es un corazón fiel. Vamos, como digo, caminar más allá, pidiéndole al Señor que nos haga ser esos corazones fieles, queridos y queridas hermanas, ese corazón que somos entregados, que queremos ser entregados al Señor en toda circunstancia y en todo momento. Así nos vean como loquitos, como exagerados, como obsesivos, no importa.
No importa, nosotros siempre tenemos que buscar agradar a Dios, servirle a Él y buscar siempre estar delante del trono de Dios como un reino de sacerdote, llevando el incienso de nuestra alabanza y llevando la oración que brota de un corazón sincero. Entonces, como digo, vamos a ir más allá, a donde queremos caminar todos, donde queremos estar todos. No nos podemos quedar como la esposa de Job. Tenemos que irnos más allá, ¿ya? Y se van a sorprender. Alguna vez, algunos años atrás, estaba con un dolor muy fuerte en mi corazón y me voy a confesar, ¿no? ¿Qué también me habré confesado realmente? No me acuerdo, pero ¿qué habrá salido de mi bocota? Que el Padre me grita, soberbia. Así me grita el sacerdote y me manda como penitencia a leer el libro de Job. Me dice, lee el capítulo 1 y 2 de penitencia. Y yo me voy, digo, encima que estoy con este dolor, encima que estoy así, y lo que yo quería era sacar de mi corazón ese grito que, como digo, estaba de pronto reprimido, porque muchas veces nos enseñan a pensar de que eres un buen hijo de Dios, un buen católico, si no sacas el sufrimiento, sino como hacen creer que eso es cargar la cruz a la manera de Cristo, que no es así, ¿no? Que no es así la verdadera cargar la cruz de Cristo. Nosotros tenemos que, como digo, aprender a caminar más allá de lo que normalmente nos están diciendo. Entonces yo vine a la casa, comencé a leer el capítulo 1, capítulo 2 y leía todo esto de la mujer y que Job decía la contestación de Job a la mujer cuando le decía esto, maldice a Yahvé. Él decía, ¿cómo no vamos a recibir los males de Dios si también recibimos los bienes? Yo era sorprendida, digo, sí, es así, bendito sea Dios, ¿no? Y después yo digo, yo creo que vino el Espíritu Santo a mi corazón y comencé a leer el capítulo 3, el 4, me comencé a leer todo el libro, son 42 capítulos, es largo, ¿no? Pero me comenzó a impresionar de sobremanera que lo que yo tenía dentro de mi corazón, pero que me daba cierta vergüenza o cierto, ¿cómo les digo? No sé, como decir, Dios no le puedo topar yo ni con el dedo, ¿no? Era una falsa piedad, digamos, que yo tenía porque no entendía, no comprendía, pero comencé a leer en Job todos esas quejas fuertes que si ustedes leen el libro de Job salen de ese corazón de Job, que Job permaneció fiel a Dios, él no renegó de Dios por ser Dios, él no se rebeló, como por ejemplo el ángel caído, ¿no? Que quiso ser por encima de Dios y que lo que le demandaba a Dios no es algo que le pedía a Dios, pero sí tiene Job dentro de ese corazón del fiel justo, se sentía que estaba en un punto que no podía más y le decía, Señor, ya no quiero que tú pongas tu dedo sobre mí porque termino herido. Y le dice cosas fuertes que nosotros podemos leer, no sé, por ejemplo, aquí en Job capítulo, en el 6, versículo 12, dice, si pudiera pesarse mi aflicción, si mis males se pusieran en la balanza juntos, pesarían más que la arena de los mares. Por eso mis razones se desmandan, ¿no? Como él comienza a hablar, a quejarse, a decir, él no tuvo miedo de ver lo que había dentro de su corazón porque él sabía que amaba a Dios, que el propósito del grito que sale de lo hondo, de lo profundo, no es rebeldía, no es soberbia. Eso sería como digo, un mal grito que estamos poniéndole a un lado. No estamos hablando de eso, ¿no? Nosotros queremos aquí, como por ejemplo, como les dije hace un momento, que el Papa Francisco habla de el grito y le dice, es una invocación gritada con fe, a ejemplo de Bartimeo, como vemos ese ciego que le gritaba en Marcos en el capítulo 10, versículo 49, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, que gritaba, no gritaba, alzaba la voz, no es esa forma solamente del cristiano que tiene, que a veces es falsa, queridos y queridas hermanas, no porque lo que se dice está mal,
No, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Lo que se dice no está mal, sino es falsa en el sentido de que yo no estoy creyendo eso verdaderamente, yo no estoy pensando verdaderamente eso y estoy tapando ese grito, esos gritos que yo tengo dentro de mi alma. ¿No? Y por eso el Papa dice, no tengas miedo, sé audaz, grita a Dios todos tus sufrimientos. Como les decía, ¿cuándo fue la última vez que nosotros gritamos? ¿Cuándo fue la última vez? En serio, acuérdense, ¿cuándo fue la última vez que usted gritó? Y si usted grita ante la injusticia, ante el dolor, ¿qué más va a gritar ante Dios? ¿Qué significa cuando uno grita ante Dios? Es alzar los ojos a Dios, alzar los ojos a Dios y decir, ¿no? Como Job que decía, si se pusiera pesar mi aflicción, es más grande que las arenas, que la arena de un desierto, decía, ¿no? Que es más grande que todo el mar, mi mal. ¿Por qué? Eso también nos explica el Papa Emérito Benedicto XVI, es que cuando uno está en tribulación, uno tiende a aumentar dentro de uno los sentimientos y la situación. Uno tiende a aumentar y a ver gigantesco, una ola pero inmensa, ¿ya? Y nosotros no podemos, los que estamos lejos de esa tribulación y decir, no, eso es una olita de este porte. No podemos, porque para el alma, para cada uno de nosotros, es eso que está haciendo la tribulación, eso es lo que me está a mí diciendo. Y si yo estoy viendo que la ola es grande dentro de mí, puede ser, si yo me mantengo en los caminos de Dios, si yo busco agradarle a Dios, si yo creo en el Señor, puede ser el mover del Espíritu Santo que me hace poner en mi boca esa exageración para mover, dice el Papa Benedicto, para mover las entrañas de Dios y gritarle al auxilio, ¿no? ¿Han visto cómo los niños pequeños se cortan un poquito, ¿no? Un poquito, una cosita así, ya, el papá y la mamá están viendo que es una tonterita, ¿no? Y el niño ve, se le destrozó el dedo, ¿no? ¿Y por qué ve eso? Porque quiere el auxilio de los papás, porque quiere el amor de los papás. Es lo mismo, queridos y queridas hermanos, es lo mismo que estamos haciendo y muchas veces nosotros vamos a consolar a alguien y decimos, no, lo que tienes es falta de fe, lo que tienes tú, no es que tú no le conoces a Dios, es que tú no haces la voluntad de Dios, comienzan a decir estas cosas. ¿No? Y eso es lo que le pasó a Job, y por eso todo el libro de Job es una conversación entre Job y los tres amigos, después viene un cuarto amigo que le venía a decir estas cosas. ¿Tú quién eres para hablar así, quejarte de esa forma? ¿No? ¿Quién eres? Les decía, así le decían, ¿no? No sabes que Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es majestuoso, y hablaban así los amigos, ¿no? Yo les recomiendo que de verdad, como a mí me tocó por penitencia, pero ustedes no hagan por penitencia, sino porque verdaderamente ahí van a encontrar grandes enseñanzas, grandes consuelos, y van a pasar esta barrera que yo les digo, ¿no? Esta barrera que yo he visto primero en mí mismo, que yo viví esto en mí mismo, y después en otras personas que no se atreven a tener este grito de lo más profundo, ya sea porque no quieren entrar dentro de esto, porque tienen miedo, y ese miedo viene puesto por uno mismo y por el enemigo, porque uno a veces se acobarda, pero eso es falta de fe y eso es amor propio, porque la fe de la confianza absoluta en el Señor te hace justamente entrar y de ahí, de ti, de lo más dentro, lo más profundo de ti, hace que tú salga por tu boca todo esto agrandado, como les digo, acuérdense del niñito que quiere llamar la atención del papá, agrandado sale de ti, de tu corazón, y eso va a mover las entrañas de Dios. Cuando yo leí, como decía hace muchos años, el libro de Job, en esto que les contaba, ¿no? Ya cuando llego al capítulo 42, bueno, los capítulos anteriores también que ya Dios comienza a defenderse de Job, de lo que Job le estaba diciendo, ¿no? Estaba diciendo, y ahí Dios también le comienza a decir, y ahí Job, después de escucharle a Dios, no a los amigos, a Dios, ahí Job dice, Señor, ¿quién soy yo para hablar de ti? Porque tú eres el poderoso, el creador. ¿Quién soy yo para he hablado de más? Porque no te conocía y ahora te conozco. Y Job, como les digo, en el hombre que Dios decía, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿De dónde viene Satanás? ¿Vienes de pasear el mundo?
Y Dios le decía a Satanás, esto es una figura, no es que existió este diálogo entre Satanás y Dios, no, es una figura. Y Dios le dice, le diste a mi hijo Job, qué justo que es él, ¿no? Imagínense. Y al final del capítulo le dice, por fin te conozco, Señor, miren qué belleza. Y ahí lo que a mí me impactó de sobremanera era eso, que yo también tenía personas que me venían a decir este tipo de cosas, ¿no? Tú que te atreves a decirle estas cosas al Señor. Y esas cosas salen del sufrimiento, salen de nuestra alma que de pronto está de tanto dolor, de tanto sufrimiento que a veces uno puede llegar a tener por las cosas de la vida, como les decía hace un momento, llega ese punto en el alma que uno está queriendo ser un bebé, así literalmente en los brazos del papá, y lo que quiere decirle al papá es renegar con el papá, ¿no? ¿Han visto cuando el niño viene golpeado y se pone en los brazos del padre, ¿no? Y está así, mal, que tú no me hiciste, es que tú no me dejaste, es que si me hubieras dado esto no me hubiera caído, es que es ese, pero ¿por qué? Por amor, por confianza al Señor. Por eso este Salmo 130, que yo voy a leer en un momento más, ya directamente la palabra, no, que les decía que se llama De Profundis. Este salmo es uno de los 7 salmos penitenciales, pero que todos los papas, los últimos papas sobre todo, nos dicen que es el salmo de confianza. Y empieza con esto, desde lo hondo grito a ti, Señor. Empieza con este grito, ¿no? Y gritas justamente por confiar en Dios. ¿Qué les parece? No por desconfianza. Por eso le digo, nosotros tenemos que caminar un poco más allá, ir más a lo profundo, ya no quedarnos como esos niños chiquitos que se quedan calladitos, que no dicen nada, y lo que están haciendo es, como digo, a poner aquí dentro del corazón una cantidad de ahogos y que después, queridos y queridas hermanas, uno tiene un corazón frustrado. Ahí es cuando tiene un corazón hecho nudo aquí, ¿no? Hecho nudo, y después le sale la amargura. Y usted puede irse a misa todos los días, puede hacer el rosario todos los días, pero va a tener ese corazón con amargura porque no supo llegar a tener ese punto de conocimiento de Dios, de confianza en el Señor, de coger los salmos que, acuérdense, son palabra de Dios, es palabra que Dios pone, y como nos explica la doctrina de la iglesia, es una oración sobrenatural porque viene de Dios mismo, ¿no? Aprender a coger. Por eso a veces los salmos para algunos cristianos es como la dimensión desconocida, como habla de las olas, de la tormenta, de los relámpagos, y habla de esto de grítale a Dios, álzale, que no quede defraudado, ¿hasta cuándo, Señor? Y uno se queda como un choque y una sorpresa, ¿no? Porque estamos acostumbrados a esa oración superficial, ¿no? De repetir de pronto oraciones que están ya compuestas, digamos, y no ir a lo profundo y a la verdadera relación que uno debe tener con Dios. Uno que está tratando como decía, de servir al Señor, de vivir con las leyes de Él, de amarle a Él sobre todas las cosas. Tiene que llegar a ese punto, querido hermano, si quiere caminar más, si quiere ir más adelante, si quiere tener una verdadera relación y tener un corazón tan sano que se vuelve ese corazón libre. Ya no está con esas ataduras, tapujos. No, ¿cómo le voy a decir eso al Señor? ¿No? Es como, ¿cómo le voy a...? Si un hijo que no tiene confianza con el papá hace eso, ¿no? No le cuenta nada, no le cuenta nada, ¿no? Porque, y si creemos, y se comienza a convertir dentro de nosotros una figura distorsionada de Dios Padre a causa de mi relación con mi padre terreno, porque no le tengo confianza, no le cuento nada, me vuelvo, entonces le digo las cosas para que no se moleste, entonces le pongo primero lejos y no le digo esto porque se va a molestar, ¿no? ¿Cómo le voy a decir esto? Le voy a decir solamente, Señor, buenas tardes, Señor, buenas noches, queridos y queridas hermanos, ¿ya? Nosotros tenemos que aprender a escuchar lo que nos dicen primero los papas, los santos padres que nos han hablado de esto, grita con confianza a Dios, ¿no? Por ejemplo, aquí el Papa Francisco, le voy a leer directamente, dice, nuestros gritos no se quedan estancados aquí abajo, suben hasta Él. El Señor nos trae permanencia con Él, dice aquí el Santo Padre. Dice, nos dará la vida,
nos consolará en los sufrimientos, ¿ya? Y nos abrirá esos gritos, dice el Papa Francisco, a un horizonte de bien. Imagínense todo esto, ¿no? Imagínense todo esto, que de pronto, como digo, nos estamos perdiendo todo esto, primero porque no estamos entrenando nuestro oído, como hemos dicho en otras ocasiones, de escuchar a los santos padres, de escuchar la palabra de Dios, de orar con la palabra de Dios, que hemos dicho muchas veces que es importante, ¿no? Aquí también, por ejemplo, el Papa emérito Benedicto XVI, el 8 de febrero del 2012, decían, recen gritando sus sufrimientos a Dios, porque Él siempre escucha y nunca abandona. No tener miedo de gritarle a Dios. ¿Qué les parece? ¿No? Y les pongo yo esto que están diciendo ellos para que no digan la Anita está loca, ¿no? La Anita está loca, está diciendo estas cosas. Mírense, no tengas miedo de gritarle a Dios. Acordémonos que es un grito de confianza, un grito, todos podemos tener esos momentos, yo creo que todo cristiano pasa por esos momentos de tribulación y a veces la tribulación dura muchos años, queridos hermanos, y si muchos años vamos a vivir con la garganta hecho nudo, el corazón hecho nudo, la mente embotada, vamos a terminar dudando de Dios, vamos a terminar ahí sí, rebelándonos contra el Señor. Vamos a terminar diciendo y pensando, el Señor no me ayudó, el Señor no me cumplió, el Señor, porque nunca le gritamos y nunca recibimos ese consuelo que decíamos. Y como no recibimos ese consuelo, tampoco vamos a poder consolar a otros y va nuestro consuelo a ser de ese taponamiento que tenemos en el corazón, de esa amargura, y va a ser eso superficial, ¿no? Superficial, nada más. Qué importante es aprender a gritarle a Dios. Dice, la Anita está loca que en Pascua de Resurrección, de hablar de la luz de Dios, de la luz de Cristo, nos viene a hablar de esto. Esto, hermanos, les va a liberar el corazón, el alma, los pensamientos, los sentimientos. Esto va a hacer que usted camine, que usted comience a correr, comience a jubilar, a tener gritos de júbilo, a extasiarse con el Señor, ahí a vivir verdaderamente la fiesta de la resurrección. Esto. Nosotros también tenemos que ver que en ese grito, entonces entrar a lo profundo, no tener miedo a lo que nos encontramos. A veces nos podemos encontrar ahí con veneno nuestro, ¿no? Y el Señor, saber que el Señor nos sana. Si me encuentro con ese veneno, más mi grito va a ser de auxilio, porque voy a entrar a lo más profundo de mí, voy a ver lo miserable que soy y con mi tribulación, más ver lo miserable que fui, porque en medio de la tribulación comienzo yo posiblemente a tener veneno en mi lengua por tanto nudo que tengo, como le digo, de no gritar físicamente, digo, por si acaso, ¿no? También puedo hacer un grito silencioso, pero estamos hablando de gritar. Entonces, entramos ahí y dice, creo, bellísimo, el Papa Emérito Benedicto nos dice que en ese grito vamos a encontrar, adivinen qué, dice, emerge, utiliza esta palabra, emerge el grito de Cristo en la cruz. Acuérdense que Cristo gritó, ¿no? Que hemos mencionado en otras ocasiones. Él grita y decimos encontrar ese grito porque Cristo estaba en lo hondo de lo hondo, no estaba en lo hondo como nosotros, en lo hondo de lo hondo, en lo profundo de lo profundo, porque estaba cargando todos nuestros pecados y estaba cargando nuestra condenación, estaba en lo más hondo y él grita, hace ese grito de confianza y nosotros nos encontramos cuando entramos adentro, a lo hondo, a lo profundo, con ese grito poderoso de Cristo, que es un grito que nos libera, que es un grito que nos trae a la vida nueva, es un grito que verdaderamente nos hace hombres nuevos. Miren qué bello esto, ¿no? Encontrémonos con ese grito de Jesucristo que está dentro de cada uno de nosotros, porque todos nosotros somos pecadores, todos hemos pecado, todos estamos en ese grito de Cristo, en ese grito del justo. Él sí era justo, sin ni una mancha, sin nada, ¿no? Él sí era un totalmente inocente, un cordero inocente. Nosotros no, queridos y queridas hermanos. A veces sufrimos injustamente por injusticias porque otros nos trajeron una tremenda tribulación, pero nunca estamos libres
como Cristo de culpa completamente. Entonces también nuestro grito es desde la humildad, nos dicen aquí los exegetas de este salmo tan hermoso. Nuestro grito es desde la humildad, desde lo humilde. Eso es entrar a lo profundo. Veo, por un lado, mi abismo de mi miseria, de mi pequeñez, y ahí viene algo que es uno que causa impotencia de pronto, de que en nuestras manos no está el poder cambiar esa tribulación. En esa impotencia, nuestro grito se vuelve más fuerte todavía, porque ¿a quién se dirige el grito? Y por eso no teman gritarle al Señor, al omnipotente, ¿ya? Queridos y queridas hermanas, esos momentos que tenemos de impotencia, ¿ya? Son para llamar a lo omnipotente. Esos contrastes de frente a la omnipotencia de Dios, que es mi impotencia, el que yo estoy, no puedo hacer nada, no puedo cambiar, no puedo nada, y veo, como digo, negro, no hay nada que hacer, todo lo que me rodea es pura obstáculo, muro, piedras, no hay salida, no hay, humanamente hablando, no hay salida. Pues desde ahí, hermano, desde esa hondura, desde esa profundidad, va a encontrar la omnipotencia de Dios. Va a venir el Señor de los imposibles, ¿ya? Y posiblemente, queridos y queridas hermanas, ¿ya? No se solucione su tribulación, su problema de un día para el otro. Posiblemente, como le digo, va a tener que estar ahí en ese desierto con esa tormenta de arenas, caminando muchos años. Pero en donde se ve la omnipotencia es justamente que uno pasa a ser de ese impotente a ser potente en el Señor. Y esa potencia del Señor me hace caminar firme en la fe y me hace caminar como fuera una antorcha prendida en medio de la oscuridad de mi tribulación. ¿Qué les parece, hermanos? Miren qué increíble, ¿no? Entonces dice aquí, esta exégesis que estaba mencionándoles de este salmo, cómo paso de lo profundo, de lo hondo donde grito a Dios, cómo paso de ese profundo, de lo hondo del abismo, cómo paso a lo excelso de los cielos, ¿ya? Aquí el Papa Benedicto dice que paso con un grito, dice, basta un grito, ¿ya? No, como digo, capaz que no se le va el problema. ¿Qué va a suceder con ese grito, querido hermano? Va a venir, como les decía, esa potencia de la fe que le va a hacer caminar hasta el final, hasta el día que el Señor le llame ante su presencia y que va a llegar a ser coronado por la persistencia en la fe y por la permanencia en la palabra de Dios. A veces nosotros confundimos la ayuda de Dios con que, como les decía, con esa vía libre, fuera de obstáculos, de problemas, y que no hay nada en esta carretera y yo voy feliz, ¿no? Yo voy feliz cantando, saltando. No sé, ese no es un camino de Dios, ¿no? Como el Señor mismo nos habla de los dos caminos, ¿no? El ancho que nos lleva a la perdición en las finales, ¿no? El camino de Dios es este angosto que nos dice el mismo Señor, este camino empinado, con dificultades, con obstáculos, pero que vamos nosotros con una fuerza que no tienen idea lo que es una potencia dentro de nosotros, es una potencia, y como ahí nosotros recién comenzamos y aprendemos, después de gritar, querido hermano, querida hermana, aquí vamos a ver en las iglesias después de esta enseñanza, gritando al Señor. Después de gritar al Señor, usted recién va a empezar a caminar en fe y a tener verdadera oración en su cabeza, en su mente, en su entendimiento, y eso va a bajar al corazón para que del corazón ya no haya, como dijo Tapucos, y salga completamente desde lo más hondo todo lo que yo tengo para decirle al Señor. Todo, porque
Aquí este salmo voy a leer y vamos a ver qué nomás el orante le dice a Dios. Voy a leer ahora de la palabra de Dios lo que me dice el salmo. Primero quería leer en el salmo 34, el versículo 16, lo que nos dice aquí. Los ojos de Yahvé sobre los justos, ¿ya? Acordémonos siempre que Dios Padre está sobre sus hijos, está con sus hijos, siempre lo está mirando, no estamos solos, abandonados, nunca estamos, que no nos escucha, nunca está sordo a nuestra voz. Hay momentos que parecemos que no le oímos a Dios, pero son esos momentos justamente que Dios permite que estemos ahí para mostrar la grandeza de Dios. Entonces los ojos de Yahvé sobre los justos, sus oídos, escuchen hermanos, sus oídos escuchan sus gritos, los gritos de los justos. Sus oídos están escuchando los gritos. ¿Cuántos justos en el mundo están gritando ahora? ¿Ya? Y aquí vamos a ver en este salmo que yo no debo gritar solamente por mis tribulaciones, queridos y queridas hermanas. Sería terrible, ¿no? Y un cristiano no puede tener el corazón solamente el grito de su propio sufrimiento. Vamos a ver esto un poco más, ¿ya? Sus oídos escuchan sus gritos, el rostro de Yahvé está hacia los bandidos para hacer Israel la tierra de su recuerdo. Cuando gritan, Yahvé los oye y los libra de sus angustias. Aquí dice cuando gritan, no dicen cuando callan, no dicen cuando está en silencio ahí en una esquinita. Cuando grita, el Señor le libra de la angustia. Dice, Yahvé está cerca de los desanimados. Él salva a los espíritus que están hundidos en lo profundo, en lo hondo, a los espíritus que están desanimados por la tribulación, que están así, ¿no? Y ahí vienen esos gritos, hermanos, ahí vienen esos gritos. A usted puede haberse sentido muchas veces, como digo, desalentado porque la situación es terrible. Dice ahí sus espíritus hundidos y en ese grito que sale de la boca, el Señor sale a salvarnos y el Señor sale en nuestro encuentro. Ya el Salmo 130, ¿no? Desde lo hondo grito a ti, Yahvé. Señor, escucha mi clamor. ¿Ya? Entonces aquí el grito es un clamor, es un gemido, es algo que viene desde nuestras entrañas, de lo más profundo. Ya no me quedo, como le digo, en la superficie, ya no es un poema lindo que le estoy diciendo al Señor, ¿no? Ya no es, ya me estoy yendo a lo profundo de mi ser. ¿Y qué dice aquí? Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas, clamor, gemido, súplica, ¿ya? Todos nosotros tenemos que ir a ese lugar de hondura, a ese lugar de lo profundo. Y ahí vamos a encontrar, como decía, la Ana que tiene pecado, pecadora, la Ana que también se revela y contra la voluntad de Dios, la Ana que tiene a veces las soberbias, esa que tiene esos que salen de la boca de la Ana, esas cosas que uno dice, no puede ser que esta señora que enseña la palabra de Dios diga, ¿no? Ahí se encuentra, ahí adentro, ¿no? Adentro. Y ahí uno dice, Señor, perdóname, Señor Dios mío, y ahí se convierte este salmo de confianza penitencial también, ¿no? Y se junta con la tribulación que estoy viviendo, y ahí se convierte en un buen grito, queridos y queridas hermanos. Dice aquí, si retienes las culpas, Yahvé, ¿quién, Señor, se resistirá? Como diciendo, no hay nadie que no tenga culpa que se pare frente al Señor, solo Cristo Jesús. Por eso nosotros entramos en el grito de Él. Nosotros, por eso, tiene que de nuestro grito emerger Cristo gritando, no Cristo gritando en nosotros. Dice, aguardo, esto es bellísimo, aguardo anhelante a Dios. En ese grito, en esa angustia, en esos momentos que tenemos adentro, verdaderos, con esa oración verdadera, que le decimos a Dios todo, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, no quiero esto, verdadero, no, sin hipocresía, sin maquillaje, como decía, no maquilladito, mi oración maquillada, ¿no? Presentando una Ana que no es, ¿no?
Ay, yo sí sometida a la voluntad de Dios. Y no, resulta que no estoy sometida a la voluntad de Dios. Y adentro tengo una olla que tengo una frustración, ¿no? Que va a salir, ¿no? ¿Cómo está esa alma del justo, de ese grito del justo, que emerge ese grito de Cristo? ¿Cómo está? Dice aquí el Salmo, está anhelante. Y es algo que está un tiempo en nuestra alma, ¿no? Formándose, está en un tiempo en nuestra alma como emergiendo algo que queremos con todo el corazón y que se convierte en ese anhelo hasta que y no se apaga ese anhelo hasta que lo consigamos. Entonces ahí estamos como esa alma anhelante que anhela a Yahvé. Espero en qué, ¿ya? Aquí está la clave, queridos y queridas hermanos. Muchas veces nos sentimos defraudadas, que Dios no nos escuchó, no me hace esto, no me hace el otro, tal vez como que fuera un recadero el Señor, ¿no? Porque estamos esperando que se haga lo que yo diga, lo que yo quiera, con lo que yo estoy pidiendo, ¿no? Aquí está la clave, aquí dice, espero en tu palabra, mi ser aguarda en el Señor. Entonces aquí viene, como decía, este grito, ¿no? Saco todo lo que está dentro y me voy a sorprender, es más, de lo que sale del grito, porque va a salir cosas que yo, como digo, puse tanto en el olvido que ni siquiera sabía que tenía dentro, ¿no? Sale todo ese grito y de este grito que va aumentado, este hijo chiquito aumentado a Dios para llamar a este Dios de las misericordias y del consuelo, como decía Primera de Corintios, ¿no? Y de ahí viene esta postura de esperar en Dios. Ahí viene, después del grito, ya me callo de pronto, ya dije todo, ya grité todo lo que tenía que gritar y me pongo en eso de anhelante esperar en la palabra, no en mí, no en lo que yo quiero, no como yo quiero, como digo, en la palabra de Él. Le aguardo a Él. Y ese aguardarle a Él puede tener muchos episodios, porque como le digo, hay tribulaciones que pueden durar en el tiempo, ¿no? Mucho tiempo, digamos, ¿no? Hay tribulaciones que pueden durar poco, otras mucho, y en el tiempo va a emerger nuevamente otro grito y va nuevamente a emerger esa postura de estoy esperando porque yo espero ¿en quién? En el omnipotente. Ya no espero en que la situación se desenrolle, no que esto se arregle, ya no espero en esta persona me perdone, no me perdone, me busque, no me busque, ya no estoy esperando, no espero. Y ahí comienzo, como digo, a ser libre, hasta me voy a sanar de todos los odios, resentimientos, iras, de todo, me voy a sanar de todo eso porque esa espera ya no está en nada de alrededor, nada. Cuando uno hace esto, ¿no? Este grito y esto que le estamos hablando esta noche tan importante, yo solo espero en el Señor. Y si ya estoy esperando en Él, y si mi confianza es tan grande en Él, y crece cada vez más que hago esta oración de gritar, ¿no? Y crece cada vez más, y cada vez más, y cada vez me estoy acostumbrando a caminar en medio de la tribulación, en medio de la tormenta, en medio del tsunami, en medio de las grandes olas que puede haber en mi vida, ¿no? No solamente en mi historia personal, sino, como digo, humanidad. Cada vez voy a caminar en vivir mi fe abandonada verdaderamente en las manos de Dios, en su voluntad y en su divina providencia. Verdaderamente, querido hermano. Pero tiene que pasar por estas etapas de camino, este recorrido, ¿no? Y por eso hoy día también es una invitación a que oremos todo este tiempo con este salmo. ¿Qué más dice aquí? Mi ser aguarda al Señor. Y aquí viene algo bellísimo, queridos hermanos, que pone una figura bien fuerte aquí, este salmo. Más que el centinela a la aurora, más que el centinela a la aurora. Repite dos veces, cuando se repite dos veces así en la palabra de Dios, es cuando es algo verdaderamente fuerte, verdaderamente importante que estoy haciendo o que estoy pidiendo. Estoy entonces en esa espera. Han visto que los centinelas, que son los que trabajan en la noche, lo único que más quieren es que llegue ya el rayo de la luz del día, porque ahí se terminó
su vigilia, su guardia, y es esa luz que ya nosotros ahora le traducimos como la luz que viene a entrar en dentro de nuestros corazones, y ahí vamos a esperar ese amanecer de Dios en cada uno de nosotros, y ahí vamos a nosotros ser levantados con ese consuelo de Dios, vamos a ser levantados, y nuestra boca, cuando amanezca en nuestra oscuridad, nuestra tribulación, en eso de haber estado en guardia, en lucha, parado, en ese grito de toda la noche que puede durar años, puede durar días, puede durar semanas, no. Va a venir esa luz, querido hermano y querida hermana, a su vida. Va a venir ese amanecer, el Señor va a amanecer en ti. Va a amanecer en ti, ten la seguridad. Y esa luz va a hacer que ponga en tu boca una esperanza tan grande que te va a poner un motor de seguir caminando y de seguir caminando con fe en el medio de lo que estés viviendo, querido y querida hermana. Como el centinela a la aurora, acuérdense, así estamos esperando al Señor. Tenemos la certeza de que el Señor está con nosotros, que Él nos escucha, que Él no nos desampara ni de noche ni de día, no nos desampara nunca, nunca, ¿no? Él solamente quiere que nosotros aprendamos a vivir así, aprendamos nosotros a reconocerle. Y puede haber momentos, y yo tuve también momentos así, y no quita que tenga también en el futuro momentos así, que a veces uno confunde como digo, ese amanecer en la vida, confunde porque hay personas que vienen y te dicen, ve, Anita, esta palabra es para ti, ¿no? Y de pronto no era para mí, y uno coge, como digo, y uno pone encima esa palabra y se cree, y después se choca con que no ha sido así, no ha sido así, sino que yo tomé esa palabra que quise y me consoló y me trajo una falsa paz, entonces me quedé tranquila un tiempo, ¿no? Y después me choco y ahí se comienza uno a renegar, ¿no? A renegar. Y ahí, ¿qué le cae? Le cae todas las circunstancias y todas las voces que le están diciendo día y noche, no confíes en el Señor porque ya esa situación no hay nada que hacer. Esas voces que siempre vienen, queridos hermanos, y va uno a bajar, y eso es lo que se hace, baja, en vez de que esté uno mirando al omnipotente, al bondadoso, al misericordioso, al Dios del consuelo, baja así la cabeza a ver solamente la realidad de aquí de la tierra. Y ahí es cuando ahí uno lamentablemente se pone como en una celda, y en esa celda se acaba la esperanza, en esa celda se acaba toda luz, no entra luz del sol que es Cristo, no entra, ¿no? Y ahí uno comienza a negarse ¿de qué? De tristeza, y uno cae en la tristeza, y esa tristeza le puede llevar a perder su alma, porque esa tristeza le va a llevar a vivir desconfiado del poderoso. Miren todos sus peligros, todas esas cosas. Y todo esto por no gritar a Dios, por no gritar al Señor, gritarle. Tenemos que aprender a gritarles, querido hermano. Y si se sorprende con lo que estoy diciendo, yo le pido al Espíritu Santo que nos enseñe con su luz, con lo que Él nos ilumine nuestro corazón, nuestra mente, lo que el Señor nos quiere enseñar. ¿Qué más dice aquí el Salmo? Dice, más que el centinela la aurora, aguarde, y ahí la oración, ese grito, esa oración audaz, como dice el Papa Francisco, ya no es personal, no es solamente, empieza personal el orante, ¿no? Desde lo hondo grito a ti, Señor, y le pongo todo, y ahí ya se vuelve comunitario. Aguarda a Yahvé, Israel, el pueblo, ¿no? Ahí ya yo no aguardo al Señor sola. Yo ya mi grito, como digo, ya no es solo de mi tribulación, de mi dolor, de lo que yo estoy haciendo, sino ya comienzo a gritar de la tribulación que hay sobre el mundo, de la tribulación que hay sobre la iglesia, de la tribulación que hay sobre mis vecinos, ¿no? Porque a veces nosotros somos de corazón tan duro que no nos importa el sufrimiento de los demás que están alrededor de nosotros. Cuando nosotros expandemos nuestro corazón y nos llenamos del amor de Dios, comenzamos también a sufrir, tal vez
yo no tenga gran tribulación hoy, tal vez no, estos días, este tiempo, por la gracia de Dios estoy bien, no tengo, pero debo tener ese grito por la tribulación de tantas voces que hay en el mundo que están sufriendo y que de pronto no gritan al Señor, porque nadie las ha enseñado. Y están gritando ¿contra qué? Contra la vida, están gritando contra los gobernantes, están gritando contra los bancos, están gritando por los sistemas, por el sistema que hay aquí en la tierra, ¿no? Cuando deben gritarle al Señor porque es el único que tiene el poder para librarnos de toda circunstancia que nos encontremos, de todo, de todo. Por eso aquí dice, aguarde a Israel, a Yahvé. Yahvé, y comienza ahora, entonces, primero el orante, segundo, ¿no es cierto? Aparece Dios como el omnipotente, y aquí aparece el pueblo, aparece la comunidad, aparece la humanidad, y aquí se vuelve en los últimos versículos de este salmo, se vuelve a Dios y dice, Yahvé está lleno de amor, su redención es abundante, Él nos redimirá de todas nuestras culpas, Él nos librará de todas nuestras angustias, como leíamos en el Salmo 34. Entrar en nuestra profundidad, en lo hondo de nuestro ser, de pronto vamos a encontrar, como digo, cosas que no nos gustan, vamos a entrar en lo profundo de la tribulación. También eso me permitió el Señor a mí, porque yo al principio cuando entré en la tribulación pensé que solamente era culpa de otra persona, y el Señor por su misericordia en medio de la tribulación, del dolor, me hace ver también esa miseria de la alma, como decía, esa culpa que todos tenemos y de que también fue partícipe de estar en esa tribulación. Y ahí uno deja de acusar, queridos hermanos. Uno deja de acusar a los demás. Uno deja de decir, yo estoy en esto, por esta persona. No, uno ya no ve así. Uno comienza a cambiar los ojos, como digo, que se vuelven esos ojos que solo ven lo del aquí y del ahora, a ojos que ya se vuelven más en el tiempo, más en el amor de Dios y en el mover de Dios y en el pensar de Dios. Dice el Papa Francisco aquí, Jesús no quiere que nuestra oración sea una evasiva, sino que le presentemos al Padre cada sufrimiento y cada inquietud, que estemos así. Cristo bajó a ese de profundo, en eso que Él dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Que es un salmo, como les he dicho otras ocasiones, de victoria, de cantar las alabanzas del Señor, para que nosotros también aprendamos a hacer eso, queridos hermanos, y saber que Cristo está con nosotros ahí. Dice, este recorrido de este camino, de entrar adentro, de buscar, de encontrar nuestro sufrimiento, nuestra tribulación, encontrarme a mí misma, mis verdaderos sentimientos, pensamientos, inquietudes, sufrimientos verdaderos, no maquillados, como vuelvo y repito, y voy a repetir 1,000,000 de veces, no maquillados, verdadero. Dice, es un camino tal vez atormentado que me hace sufrir, que me hace posiblemente estar angustiado, y por eso hay salmos que me dice, líbrame de la angustia, Señor, con confianza, ¿no? Primero, tal vez me lleven a, esto nos explica este camino, nos explica el Papa Emérito Benedicto XVI, dice, primero sentirnos abandonados, no escuchado, sin salida, ¿ya? ¿Cómo sentirnos así? ¿No? Dios me abandonó, Dios no me escucha, podemos sentirnos así, pero siempre dentro de los límites del amor a Dios, de la fe en Dios y del respeto a Dios, de honrarle a Dios por quien es Él, ¿no? Siempre dentro de esos límites. ¿Qué desemboca este camino de que como uno camina de pronto en esa oscuridad, en ese que no encuentra esa ayuda? De pronto toda la gente que uno tenía alrededor desaparece, nos pasa muchas veces eso, ¿no? Que los hermanos que uno tenía desaparecen en la tribulación. Entonces pasa eso y el Señor permite para que conozcamos esta belleza de camino, y que el Papa Benedicto nos dice que desemboca al final en una perspectiva de alabanza, de confianza y de victoria divina. ¿En qué? En mi fe, en mi alma, en mi vida.
en ser un verdadero cristiano, me hace más hijo de Dios en el amor, me abre el corazón a amar a los demás, me quita del egoísmo y de pensar solamente en mí, si yo me atrevo a gritarle al Señor. Le vamos a dar gracias al Señor, bendito, poderoso sea nuestro Dios, bendito sea el Señor que viene a darnos esta gota de su conocimiento, esta gota para que nosotros pongamos en el océano de misericordia que está dentro de nosotros, para que esa gota que nosotros veamos que causa una gran ola dentro de nosotros de amor y de misericordia y de gratitud, primeramente con todos nuestros semejantes y de amor infinito a nuestro Dios, dueño y Señor, dándole a Él todo honor, toda gloria. Nosotros, como nos pide San Pablo, vamos a alegrarnos con los que están alegres y entristecernos con los que están tristes, para que el Señor sea glorificado en cada persona que está sufriendo, que está en tribulación, bendiciendo su santo nombre, agradeciéndole al Señor por lo bueno, por lo malo, agradeciéndole al Señor por todo lo que Él permite en nuestra vida, agradeciéndole por esos momentos que nos sentimos sin salida, abandonados, agradeciéndole porque sabemos que emerge Cristo y que ahí veremos la mano amorosa de nuestro Padre. A Él le decimos amén, aleluya, toda la gloria a Dios. Y le decimos como siempre, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén, aleluya.